Gracias a todos. El día de hoy tenemos nuestra clase de química el día 18 de mayo. Entonces, el propósito que tenemos para el día de hoy es determinar la estructura química de los elementos haciendo uso de la tabla periódica. Como siempre, acordemos que estamos en la santa presencia de Dios y oremos su santo nombre. Entonces, lo primero es la asistencia. Como siempre, la evaluaremos a través de un quiz en la aplicación en modo que estará habilitado hoy 18 de mayo y hasta el mediodía de mañana 19 de mayo. Las enseñanzas a trabajar son, en la clase son las dos que vemos a continuación. Como contextualización tenemos lo siguiente. La estructura química de los elementos dentro de la tabla periódica está representada por la masa atómica, el número atómico, los electrones de valencia y algunas propiedades. Básicamente el día de hoy estaremos trabajando en algunas de las enseñanzas trabajadas en las clases anteriores. Igual recuerden que este video va a ser lo más corto posible y la idea es que ustedes paren el video cuando deseen y tomen los apuntes necesarios. ¿Listo? No hay necesidad de enviar evidencia de lo copiado en el cuaderno. Recuerden que una vez se normalicen las clases presenciales se revisará el cuaderno completamente. Sin embargo, lo más importante en este momento es el aprendizaje y dos, que contesten el quiz en el modo. Listo. Tenemos tres preguntas para Listón. Acuérdense que Listón básicamente son las mismas preguntas del quiz. La primera es qué carga eléctrica tienen las partículas presentes en el átomo y cómo se representa en la tabla periódica. La segunda es qué es la masa atómica, que ya hemos visto. La tercera es qué representa el número atómico. Pues ya eso es un poco de recordar las clases anteriores. La primera es número atómico. Es el número total de protones que tiene cada átomo de este elemento. Por ejemplo, tenemos dos átomos en este caso. El boro tiene un número atómico 5, por lo tanto tendrá 5 protones. Mientras que el hierro tiene el número 26, por lo tanto tendrá 26 protones. Y lo segundo es el símbolo. El símbolo básicamente es la representación de un elemento en donde generalmente está con una letra, como en el caso del boro es la B. Sin embargo, hay otros elementos que tienen dos letras. La primera letra siempre va en mayúscula, en este caso la F, y la segunda letra siempre va en minúscula, en este caso la E. Entonces, el símbolo de hierro va a ser Fe. Nunca va acompañado de más de dos letras. Y segundo, nunca la segunda letra va en mayúscula. Siempre la primera letra en mayúscula y la segunda en minúscula. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, bajo este ejemplo, podemos ver tres propiedades acá presentes, que son las más importantes. Número atómico, que es el numerito que está acá. El segundo es el símbolo. Y tercero tenemos por acá una cosa que se llama masa atómica. En este caso la masa atómica está por acá. Esos numeritos que están aquí en este momento no nos interesa. En el tercer periodo lo vamos a ver. Continuamos con los grupos y los periodos. Yo como la clase pasada lo vimos, los grupos se organizan de manera vertical, es decir, de esta manera. Y los periodos se organizan de manera horizontal, es decir, de esta manera. En la tabla periódica tenemos varios periodos y varios grupos. A continuación vamos a ver un poco de esto. Dijimos en la clase anterior, en nuestra videoconferencia, que como lo dijimos, los periodos se organizan de manera horizontal y que tiene que ver los elementos de un mismo periodo, que tienen en común. Por ejemplo, dijimos en la clase anterior que el hierro, níquel y el calcio, además de otros elementos, comparten que están en el periodo número 4. Bueno, ¿y quién nos dice el periodo número 4? Básicamente lo siguiente, que como está en el periodo número 4 va a tener 4 orbitales de energía. Pero, profe, ¿qué es un orbital de energía? Sencillo, muchachos. Un orbital de energía es cada circulito que está afuera. En este caso el hierro tiene 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué tiene 4 orbitales? Porque está en el periodo número 4. El níquel tiene 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué tiene 4 orbitales de energía? Porque también está en el periodo número 4. Y el calcio tiene 1, 2, 3 y 4 también. También está en el periodo número 4, por eso tiene 4 orbitales. Es decir, que si tuviéramos un elemento o varios elementos que están en el nivel número 5 de energía, tendría 5 orbitales. ¿Listo? Vuelvo y repito, si tuviéramos un elemento del periodo número 5, tendría 5 orbitales de energía. Ya más adelante vamos a ver más ejemplos. Profe, ¿qué tienen en común los grupos? Acuérdense que los grupos son los verticales. Por ejemplo, en el grupo número 1, y en este caso voy a hacer una aclaración. Qué pena la interrupción. Solamente vamos a trabajar con los grupos de la letra A.
Los grupos de la letra B, ya más adelante me explico eso, no los vamos a trabajar en este momento. Vamos a trabajarlos mucho más adelante. Bueno, continúo. Los grupos, en este caso, que son los verticales, vamos a trabajar con un ejemplo sencillo. Con los de el grupo número 1, que son estos que están acá. Está el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Básicamente, que tienen en común todos los grupos, que en su último orbital de energía tienen la cantidad de electrones que es según el grupo. Me explico nuevamente. Todo eso es en parte del grupo número 1. Como todos hacen parte del grupo número 1, todos tienen en su último orbital un solo electrón. Por eso el hidrógeno tenemos un solo electrón. En la última orbital, ¿cuántos electrones tiene? 1. El litio, ¿cuántos tiene en su último orbital? 1. El potasio, ¿cuánto tiene en su último orbital? Acá, 1. El francio, lo mismo. El rubidio, mire, ¿cuántos electrones tiene en su último orbital? 1. Entonces, básicamente, resumiendo un poco, los periodos son los horizontales. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos orbitales tendrá en el hidrógeno y el helio? Pues seguramente 1. ¿Por qué? Porque hacen parte del periodo número 1. Pero a diferencia del grupo, ¿cuántos electrones tiene el hidrógeno en su único orbital? Qué pena. Pues tendrá 1 porque hace parte del grupo número 1. Mientras que el helio hace parte del grupo número 8. Por eso tendrá 8 electrones en su única capa o orbital de energía. ¿Por qué les digo que lo concentramos solamente en el grupo número A, que son las eléctricas que está acá? Porque en el número B los grupos tienen un pequeño truquito, que más adelante lo vamos a ver. No es difícil, pero más adelante. Por el momento, lo que les acabo de explicar de cuántos electrones tienen su última capa para los grupos, lo concentramos en los que tienen la eléctrica número A, que son todos estos. Miren. El grupo 1, el grupo 2A, acá está el grupo 3A, grupo 4A, grupo 5A, grupo 6A, grupo 7A y grupo 8A. Entonces básicamente eso. Eso es lo que vimos en la clase pasada en la videoconferencia. Y también tratamos un pequeño temita, que es la masa atómica. Entonces, ¿qué es la masa atómica? Frecuentemente expresamos esto como masa atómica unificada a la masa de algunos elementos que a su vez se unifican correctamente con el símbolo de masa atómica relativa. Básicamente, ¿qué tiene que ver eso? Es la cantidad de masa aproximada de un electrón. Sí, aunque realmente un electrón tiene toda esa cantidad de masa, digamos que es un término que se ha acuñado para saber qué tan grande es un electrón y cómo es organizada los elementos de la tabla periódica, justamente por su masa. El hidrógeno es el elemento más pequeñito, entonces tiene una masa atómica relativamente pequeña. Luego sigue el helio, luego sigue el litio, luego sigue el berilio, luego saldrá el boro, calcio, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, y luego continuamos con el sodio y así sucesivamente. Luego entra el magnesio, aluminio. Entonces la tabla periódica está organizada así, por su masa atómica. Y la masa atómica a la vez tiene relación con el número atómico. Entonces si tenemos que un elemento, por ejemplo, el hidrógeno que es 1, pues va a tener mucho menor, que viene la redundancia, o menor masa atómica que, por ejemplo, la plata, que tiene el número 47. ¿Por qué? Porque sabemos que van organizadas de menor a mayor masa atómica. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo, hidrógeno tiene 1,0079, mientras que la plata va a tener 107,87. Si nos dan en un ejemplo, por ejemplo en un quiz, un elemento como el 5, que es el boro, y nos piden que si la masa de este elemento será mayor o menor que el número 26, seguramente vamos a decir que es menor, sin saber cuál es la masa atómica. ¿Por qué? Porque mientras el boro tiene una masa de 10,8, el 26, que es el hierro, tiene una masa de 55,84. Básicamente eso es la masa atómica. Aquí nuevamente tenemos la masa atómica, como ya expliqué, van organizados de menor a mayor masa atómica. Entre más grande sea un elemento, entre mayor número tenga, más masa atómica tendrá. Por ejemplo, aquí el 112 tiene 285.
Miremos a masa atómica comparada con el hidrógeno, que el hidrógeno apenas es 1. Realmente es muy pequeño el hidrógeno. Y también vimos otra clasificación, que es la clasificación de metales, no metales y los gases nobles. La mayor cantidad de elementos en la tabla periódica se llaman metales. ¿Por qué se llaman metales? Porque básicamente son muy buenos conductores de calor y electricidad. ¿Qué es un metal? Pensemos en las ollas de la casa. Están hechas generalmente de acero inoxidable, que es un muy buen conductor de metal. O pensemos, por ejemplo, en los cables de la luz, que están hechos de algunos elementos muy buenos conductores. ¿Listo? Los no metales, por el contrario, hay elementos muy importantes ahí. ¿Como cuál? Como el cromo, el cloro, el oxígeno, el carbono. Recuerde que la forma de vida que nosotros tenemos es de carbono y es un no metal. Y tenemos otros elementos que llaman gases nobles inertes, que realmente son poco radioactivos y ellos no les gusta mezclarse con otros. ¿Por qué? Porque son elementos que mantienen solitos, como el neón. ¿Listo? Chicos, hay otra cosa. Hay unos metales que se conocen como metales que son más parecidos a los no metales. ¿Como cuáles? Como el aluminio. El aluminio, aunque conduce bien electricidad, sin embargo, él puede presentar que a veces conduce bien y a veces no conduce bien, dependiendo del tipo de aluminio. Todos los que están acá en la tabla periódica que ustedes van a mirar son elementos como el aluminio, el galio, el estaño, el indio. Son metales pero con ciertas características. A veces son buenos conductores, a veces no. En este caso, por ejemplo, el aluminio es buen conductor de calor, pero mal conductor de electricidad. En el caso del galio es al contrario. Es buen conductor de electricidad, pero mal conductor de calor. Entonces, aquí lo que acabo de repetir básicamente fue lo mismo que dije anteriormente. Y ahora vamos a concentrarnos en una parte nueva para nosotros. La carga eléctrica en los elementos del átomo. Ya lo vimos el periodo pasado esto en física, sin embargo vamos a retomar una pequeña parte para explicarlo un poco en química. Existen tres partículas fundamentales dentro del átomo. Los neutrones, que tienen carga neutra, digamos que es lo que más masa tienen, pero tienen carga neutra, es decir, no son positivos ni negativos. Los protones, que van a tener carga positiva. Tanto los neutrones como los protones se encuentran dentro del núcleo. Y existen otros elementos que se llaman los electrones, que tienen carga negativa. Pensemos que los neutrones y los protones es como nuestro Sol, ¿sí? Ahí dentro hay ciertas partículas, pero siempre están dentro del núcleo, que el núcleo va a ser el Sol. Y por fuera hay otros, digamos así, pequeños planetas que orbitan alrededor de ese núcleo, llamado electrones. Vale, nuevamente, neutrones, carga neutra, protones, positiva, y electrones, carga negativa. Entonces, chicos, básicamente eso fue lo de la clase del día de hoy. Como siempre, por favor, no se les olvide seguir estudiando, seguir repasando, hacer el quiz. Y como siempre, viva Jesús en nuestros corazones por siempre.